Este video está realizado por estudiantes de la Universidad de Cartagena del programa de Ingeniería Química para la materia de Laboratorio de Operaciones Unitaria 1. Este video tiene como finalidad ilustrar el desarrollo práctico y teórico del cálculo de la transferencia de calor y el factor de ensuciamiento en un intercambiador de calor de tubo y coraza. Los integrantes del grupo son Natalia Cano, Juliet Castillo, María José San Juan, Carolay Tobón, Brian Rincón y Ginette Velázquez, y cuenta con la dirección y asesoría del Dr. Ángel González. Es un equipo piloto a pequeña escala tipo industrial, acoplado e instalando 3 unidades de servicio. Cuenta con un intercambiador de calor tubular fabricado en acero inoxidable, un intercambiador de calor de placa plana fabricado en acero inoxidable y el intercambiador de calor utilizado en nuestra práctica de laboratorio, que es el intercambiador de calor de tubo y coraza fabricado en vidrio y acero inoxidable. El equipo cuenta con 2 tanques de alimentación de agua fría en polietileno de alta densidad con capacidad de 200 litros. Cuenta con un panel de control con sensores de alta calidad que miden temperaturas y caudales. Bomba de circulación de agua fría. Cuenta con tuberías de acero inoxidable, diámetro nominal 1/2 de pulgada para aceite y tuberías de PVC cédula 80 con diámetro nominal de 3/4 de pulgada para el agua. Cuenta con 40 litros de aceite térmico incluido, pero 20 de estos litros están dispuestos en el equipo de calentamiento. El aceite térmico tiene un rango de temperatura entre 25 a 290 grados centígrados. Cuenta también con un rotámetro de flotador con un rango de operación de 300 a 3000 litros por minuto, una válvula de regulación y por último cuenta con una tina de calentamiento o enfriamiento para el suministro del aceite a los intercambiadores. Como descripción específica de la unidad, tiene una coraza de vidrio transparente con diámetro mínimo de 4 pulgadas. Cuenta con 13 tubos con deflectores en acero inoxidable. Estos son desmontables para su limpieza y mantenimiento. Los deflectores están construidos en PTFE. Tiene una área de transferencia de calor aproximada de 20.000 milímetros cuadrados. Cuenta con medidores de temperatura exactos y con medidores de entrada y salida del fluido frío y del fluido caliente. Y se puede operar en 2 condiciones, una a contracorriente y la otra en corriente paralela. Los intercambiadores de calor son aparatos cuyo objetivo es llevar una corriente de fluido a una temperatura determinada, calentándola o refrigerándola mediante otra corriente de fluido calefactor o refrigerante. En un intercambiador de calor se presenta convección en cada fluido y conducción a través de la pared que los separa. Entre los principales usos que se les da a los intercambiadores de calor están: calentar un fluido frío mediante un fluido con mayor temperatura. Reducir la temperatura de un fluido mediante un fluido con menor temperatura. Llevar al punto de ebullición un fluido mediante un fluido con mayor temperatura. Condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío. Y llevar al punto de ebullición a un fluido mientras se condensa un fluido gaseoso con mayor temperatura. Clasificación de los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor se clasifican según 3 parámetros importantes. Estos son según su flujo, según su función y según su geometría. Intercambiador según su flujo. Ya que los intercambiadores de calor se presentan en muchas formas, tamaños, materiales de manufacturas y modelos, estos son categorizados de acuerdo con características comunes. Una de las características comunes que se pueden emplear es la dirección relativa que existe entre los 2 flujos de fluido. Las 3 características son flujo paralelo, contraflujo y flujo cruzado. Flujo paralelo. Existe flujo paralelo cuando el flujo interno o de los tubos y el flujo externo o de la carcasa ambos fluyen en la misma dirección.
En este caso, los dos fluidos entran al intercambiador por el mismo extremo y estos presentan una diferencia de temperatura significativa. Como el calor se transfiere del fluido con mayor temperatura hacia el fluido de menor temperatura, la temperatura de los dos fluidos se aproximan la una a la otra. Es decir, que uno disminuye su temperatura y el otro la aumenta, tratando de alcanzar el equilibrio térmico entre ellos. Debe quedar claro que el fluido con menor temperatura nunca alcanza la temperatura del fluido más caliente. Contraflujo. Se presenta un contraflujo cuando los dos fluidos fluyen en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Cada uno de los fluidos entra al intercambiador por diferentes extremos, ya que el fluido con menor temperatura sale en contraflujo del intercambiador de calor en el extremo donde entra el fluido con mayor temperatura. La temperatura del fluido más frío se aproximará a la temperatura del fluido de entrada. Este tipo de intercambiador resulta ser más eficiente que los intercambiadores en flujo paralelo y cruzado. En contraste con el intercambiador de calor de flujo paralelo, el intercambiador de contraflujo puede presentar la temperatura más alta en el fluido frío y la temperatura más baja en el fluido caliente, una vez realizada la transferencia de calor en el intercambiador. Contraflujo. El contraflujo se produce cuando uno de los fluidos fluye de manera perpendicular al otro. Esto es, que uno de los fluidos pasa a través de tubos mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos formando un ángulo de 90 grados. Los intercambiadores de flujo cruzado son comúnmente usados donde uno de los fluidos presenta cambio de fase y por tanto se tiene un fluido pasado por el intercambiador en dos fases bifásicos. Intercambiador según su función. Dentro de esta clasificación se encuentran los calentadores, enfriadores, condensadores, evaporadores y economizadores. Según su geometría tenemos los tubulares y los de placa. Los tubulares se clasifican a su vez en tubo y coraza y doble tubo. Los de tubo y coraza son aquellos que tienen gran número de tubos empacados en un casco con sus ejes paralelos al de este. La transferencia de calor tiene lugar a medida que uno de los fluidos se mueve por dentro de los tubos, por lo cual el otro se mueve por fuera de este pasando por el casco. Y doble tubo. Está conformado por dos tubos concéntricos de diámetros diferentes. En este tipo, uno de los fluidos pasa por el tubo más pequeño, mientras que el otro lo hace por el espacio anular entre los dos tubos. El intercambiador de calor a analizar es el intercambiador de calor de tubo y coraza. Las partes fundamentales de este intercambiador son las siguientes. Están los tubos, los deflectores, la coraza, los espejos y los cabezales. Además cuentan con 4 tubos externos que es por donde van a ingresar los fluidos fríos y los fluidos calientes. Además también estos otros 2 tubos son para que estos fluidos salgan del intercambiador. El funcionamiento de este intercambiador se muestra a continuación, donde el fluido caliente ingresa por dentro de los tubos, mientras que el fluido frío está por fuera de los tubos, es decir, por la coraza. A continuación, se presentarán las ecuaciones necesarias para cumplir con los objetivos de esta práctica. Para ello comenzaremos con la razón de transferencia de calor entre los fluidos, sabiendo que en el intercambiador de calor hay un fluido caliente que tiene una capacidad calorífica mostrada a continuación, donde la capacidad calorífica es igual al flujo másico por la capacidad calorífica a presión constante y análogamente para el fluido frío es igual a el flujo másico del fluido frío por su capacidad calorífica. Y con base a la primera ley de la termodinámica o conservación de la energía, se establece que el calor transferido entre ambos flujos se puede describir por un balance de entalpía de la siguiente forma, donde los subíndices 1 y 2
se refieren a la entrada o salida del intercambiador respectivamente, y los literales T mayúscula y T minúscula son empleadas para indicar las temperaturas caliente y fría respectivamente. Para el cálculo del coeficiente global experimental se utilizará la ecuación de diseño, la cual nos dice que el calor transferido es igual al coeficiente total de transferencia de calor por el área de transferencia de calor por una temperatura media logarítmica. Esta es una apropiada diferencia promedio de temperatura entre los dos fluidos, que es el flujo térmico de calor transferido de un fluido a otro a través de la superficie. La temperatura media logarítmica se usa para determinar la fuerza que impulsa la transferencia de calor en sistemas de flujo. Es un método en el que analiza la temperatura del fluido frío y del fluido caliente, teniendo como un máximo de temperatura la temperatura del fluido caliente y como un mínimo la del fluido frío. La temperatura media logarítmica se encuentra expresada dependiendo del tipo de arreglo que tenga el intercambiador de calor, ya sea como se muestra el intercambiador con arreglo en contraflujo o el intercambiador en arreglo en paralelo, ya que para los arreglos en caso de flujo cruzado o intercambiadores de múltiples pasos, este tipo de técnica no se puede utilizar, por lo que queda claro que solamente se utiliza para flujos en paralelo y en contracorriente. El coeficiente total de transferencia de calor U también se puede hallar a partir de los coeficientes de transferencia de calor convectivos y conductivos, pero asumiendo que las paredes de los tubos son suficientemente delgadas, se puede despreciar la transferencia de calor por conducción, y entonces esta ecuación de coeficiente global de transferencia de calor nos quedaría resumida en función de los coeficientes convectivos de transferencia de calor, tal cual como se muestra en la ecuación. Nuestro coeficiente total de transferencia de calor será hallado, cabe resaltar, con la ecuación de diseño, como habíamos dicho anteriormente. Para ello tenemos todos los datos necesarios, como lo son el calor, el área de transferencia de calor y la media logarítmica. Teniendo en cuenta que el calor vamos a hallarlo ya sea con el calor que ocurre en el fluido caliente o en el fluido frío, ya que como lo habíamos igualado, teniendo en cuenta que no hay pérdidas de transferencia con el exterior, podemos hacerlo con uno de los dos sabiendo que será igual a el otro. Otro dato importante a determinar es la eficiencia, que se define como la velocidad de transferencia térmica real que es absorbida por el fluido que se calienta con respecto a la velocidad de transferencia térmica máxima que podría transferirse en un intercambiador. Esta se encuentra definida en la ecuación que vemos en pantalla, la cual presenta un término que es Q máximo. Este Q máximo se encuentra definido por C mínimo por la diferencia de las temperaturas del fluido caliente que entra menos la temperatura del fluido frío que entra. Ese C mínimo corresponde al valor mínimo de las capacidades caloríficas tanto del fluido caliente como del fluido frío, las cuales se encuentran expresadas también en pantalla que habíamos mencionado en el inicio de esta presentación. Algo muy importante a tener en cuenta en los intercambiadores de calor es que con el paso del tiempo se acumulan depósitos sobre este, lo que aumenta la resistencia y disminuye la transferencia de calor. Por lo tanto, el factor de ensuciamiento hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar el cálculo del calor transferido. En la ecuación que se muestra en pantalla podemos observar la ecuación que nos define este factor de incrustación. Para el cálculo de los coeficientes de convección H0 y H⁻I, los cuales corresponden respectivamente a el coeficiente de convección en el fluido caliente y en el fluido frío, hay que determinar ciertos números adimensionales que nos ayudarán a determinar dichos cálculos.
Uno de esos números adimensionales es el número de Nusselt, el cual relaciona la transferencia de calor por convección entre la transferencia de calor por conducción. También tenemos el número de Prandtl, el cual nos relaciona la difusividad molecular de la cantidad de movimiento entre la difusividad molecular de calor. Otro número importante para determinar es el número de Reynolds, el cual nos va a definir qué tipo de régimen se encuentra nuestro fluido, ya sea en laminar o en turbulento. Esto nos servirá también para determinar cuál es la ecuación necesaria para hallar nuestro número de Nusselt. A continuación en pantalla se colocan las ecuaciones de Nusselt utilizadas según el Reynolds que nos dan. Tenemos dos ecuaciones, que una es para el calentamiento del fluido y otra es para el enfriamiento del fluido. La del calentamiento del fluido es igual a 0,023 por Prandtl a la 0,4 por Reynolds a la 0,8 y el enfriamiento del fluido es igual a 0,023 por Prandtl a la 0,3 por Reynolds a la 0,8. De esta manera tenemos que el H convectivo respectivo para el fluido caliente y el fluido frío va a ser igual a Nusselt por la K convectiva, que esta K convectiva se puede encontrar en la literatura. Nosotros la sacamos del libro de transferencia de masa y transferencia de energía del señor autor Cengel sobre la longitud de nuestro intercambiador. Antes de poner en funcionamiento el equipo, se debe verificar que éste se encuentre conectado. Además, que la protección de la corriente del equipo sea superior a 25 amperios, que los tanques de alimentación se encuentren con agua a más de la mitad de su capacidad. Además, checar que las válvulas de descarga de los tanques estén cerradas. Y por último, verificar que la tina tenga aceite. Además, se debe tener en cuenta que el botón tipo hongo de paro de emergencia de media vuelta esté en posición adecuada, es decir, no presionado. De lo contrario, dar media vuelta para liberarlo. Se procede entonces a colocar el interruptor general en posición ON. Para poner en marcha tanto la bomba como la tina, se presionan los botones verdes. Así, nuestro equipo ya se encuentra en funcionamiento y podemos empezar nuestra práctica. Para detener la operación, se deben presionar los botones rojos correspondientes a la bomba y a la tina localizados en el gabinete de control. Si por alguna razón se tiene que detener la experimentación de emergencia, debe presionarse el hongo de paro de emergencia y automáticamente todos los componentes que estén en funcionamiento dejarán de hacerlo. Una vez terminada la experimentación y los componentes hayan sido apagados, se debe colocar el interruptor general en posición OFF. Con esto deben quedar apagados tanto los indicadores como los botones de gabinete. Para iniciar con la primera configuración experimental, flujo paralelo y caudal bajo, se abren las válvulas 6, 8 y 10, se enciende la bomba y ubicamos el caudal bajo de 19 litros por minuto, usando la válvula de rotámetro. Luego encendemos el termostato en donde se calienta el aceite, que es nuestro fluido caliente. Al llegar a una temperatura de 60 grados Celsius, se abre la válvula de entrada del aceite y esperamos a que la temperatura de entrada del aceite llegue a los 60 grados Celsius. Cuando esto ocurre, se tabulan los datos de T1, T2, T3 y T4, siendo T1 en la temperatura de entrada del agua, T2 la temperatura de salida del agua, T3 la temperatura de entrada del aceite, que será constante gracias al termostato, y T4 que es la temperatura de salida del aceite. Esto se hará cada 30 segundos hasta llegar al punto de equilibrio de los fluidos, que se evidencia cuando no hay cambios en los valores mostrados en el monitor. Para realizar el cambio de configuración experimental con un flujo en contracorriente, se debe apagar la bomba y el termostato y cerrar la válvula de entrada del aceite. Luego de haber abierto las válvulas 6, 7 y 9, encendemos la bomba, el termostato y se realiza el mismo procedimiento anterior para los dos caudales, 19 litros por minuto y 32 litros por minuto.
En este momento vamos a realizar todos los cálculos necesarios para analizar de manera completa el intercambiador de calor de tubo y coraza estudiado durante la práctica. En pantalla usted puede observar un pequeño diagrama con los procesos o las etapas que realizaremos para analizar nuestro intercambiador. Primero empezamos con el cálculo de Q, que será el calor transferido durante el proceso. Luego vamos a realizar el cálculo de la temperatura media logarítmica, que es una temperatura promedio muy representativa para el estudio de intercambiadores de calor. Cuando se analizan intercambiadores de calor existen dos métodos principales: el método NTU o la efectividad NTU y el método de temperaturas medias logarítmicas. Luego, con esta temperatura vamos a calcular el coeficiente global de transferencia de calor y en caso de que queramos calcular el factor de ensuciamiento, que siempre es un factor importante a nivel industrial, ya que genera la reducción de el aumento de la transferencia debido a una resistencia más generada por este ensuciamiento, entonces necesitamos calcular una serie de números adimensionales como el número de Prandtl, la velocidad necesaria para calcular el número de Reynolds, el cual nos indicará el flujo en el que se encuentren nuestros fluidos. Luego calcular el número de Nusselt con estos dos números adimensionales, para el cual existen diferentes correlaciones dependiendo de la geometría y de las propiedades hidrodinámicas del sistema. Luego se calculan los coeficientes de convección interior y exterior de los tubos y de la coraza, el factor de ensuciamiento y la eficiencia, para la cual se necesita calcular la razón de capacidad calorífica y el Q máximo. En este caso y para el análisis se realizaron dos arreglos: un arreglo en paralelo con un caudal alto y un caudal bajo, y un arreglo en contracorriente con un caudal bajo y un caudal alto. Como tal, lo que se hizo en la práctica fue tomar las diferentes temperaturas de entrada y de salida del fluido caliente y del fluido frío, que en nuestro caso serán aceite y agua respectivamente, y ver cómo variaban a lo largo del tiempo. Entonces, luego de esto realizamos unas gráficas donde simplemente veremos el comportamiento de la temperatura en función del tiempo para cada uno de los fluidos, a sus entradas y a sus salidas. Para continuar con los cálculos, es importante resaltar que en este tipo de análisis es de vital importancia tener una gran organización en los datos del intercambiador y los datos de las propiedades del fluido. Entonces, inicialmente lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son las propiedades del intercambiador, es decir, las medidas de longitud, los diámetros tanto de las corazas como de los tubos, el número de tubos, y tabularlo todo en una tabla como vemos en pantalla. Luego calculamos el área superficial de transferencia que es necesaria para cálculos posteriores. Esta es igual a pi por diámetro por la longitud de, en este caso, los tubos, y eso todo se multiplica por el número de tubos que tenemos en el intercambiador, que en este caso serían 13. Asimismo, calculamos A sub f, que será igual a pi entre 4 por diámetro a la 2, o el área transversal, y A sub c, que será igual a pi por el diámetro por la longitud. Luego buscamos en diferentes libros de transferencia de masa las propiedades de los fluidos que vamos a estudiar y a las determinadas temperaturas. En este caso buscamos las propiedades para el agua a 32 grados Celsius y del aceite a 60 grados Celsius. Para esto buscamos la densidad, los calores específicos, la viscosidad, la conductividad y las resistencias generadas por estas, y todos los datos que creamos pertinentes y necesarios para los cálculos posteriores. Bueno, el siguiente paso es analizar cómo es el comportamiento del intercambiador de calor para cada uno de los arreglos, es decir, para el arreglo en paralelo y el arreglo en contracorriente,
queremos ver de qué manera influye el tipo de arreglo en el cálculo del calor transferido. Para ello tenemos que tabular, como lo ven en pantalla, las temperaturas de entrada y de salida de cada uno de los fluidos frío y caliente para los diferentes caudales, alto y bajo. Posteriormente, lo primero que hacemos, por ejemplo, para el arreglo en paralelo, es obtener el flujo volumétrico que se da en la práctica. Con el flujo volumétrico lo pasamos a las unidades respectivas, metros cúbicos por segundo, y con este valor calculamos el flujo másico de entrada de agua al intercambiador en kilogramos por segundo con la fórmula en pantalla. Ya con este valor calculamos el flujo de calor o el calor transferido con la fórmula que pueden ver en pantalla, que será igual al flujo másico por el calor específico dividido entre 1000 para obtener las unidades en kilowatts por la diferencia de temperaturas entre el fluido frío del caudal alto, es decir, entre la resta entre la temperatura de salida y la temperatura de entrada de dicho fluido. Realizamos el cálculo de Q para el fluido caliente. En este caso es el mismo procedimiento, el multiplicar el flujo másico por la capacidad calorífica, pero en este caso el delta de temperatura no será el de salida menos el de entrada, sino el de entrada menos de salida. Hay que tener en cuenta que estos dos Q deberían idealmente ser iguales, porque según la primera ley de la termodinámica, el calor transferido o cedido por el fluido caliente, que en este caso el aceite, debe ser igual, pero de signo contrario al calor absorbido por el fluido frío, que en este caso es el agua. Sin embargo, se pueden tener en cuenta ciertos factores extras como el no adecuado aislamiento del intercambiador en el laboratorio, lo cual pudo afectar los datos obtenidos o calculados a través de los datos teóricos. Ahora procedemos a realizar el mismo procedimiento para el fluido, pero en este caso en arreglo contracorriente. Realizamos el mismo procedimiento para el arreglo en contracorriente, obteniendo los siguientes datos para el caudal bajo y para el caudal alto. Normalmente y en igualdad de condiciones, el modo en contracorriente proporciona mayor transferencia de calor, ya que en paralelo se necesita un área que tienda a infinito para que la temperatura del frío de salida tienda a la temperatura de salida del caliente, mientras que en contracorriente se puede dar el cruce de estas temperaturas y la temperatura de salida del frío puede incluso llegar a ser mayor que la temperatura de salida del caliente. Sin embargo, como podemos ver en pantallas, nuestro arreglo en paralelo nos dio un mayor coeficiente o transferencia de calor entre los fluidos, lo cual se puede deber a diferentes factores externos o a condiciones que no se dieron de igual manera. En un principio mencioné que uno de los métodos más utilizados para analizar intercambiadores de calor, especialmente de tubos y coraza, es el método de las temperaturas medias logarítmicas. Esta es una temperatura media representativa del intercambio de calor que está sucediendo en un intercambiador específico. La cantidad de calor Q que transfiere un intercambiador de calor depende del coeficiente de transferencia de calor global U, de las temperaturas de entrada y salida de las corrientes y de la configuración. El método LMTD, como es conocido usualmente, relaciona primero el área de transferencia de calor que ya calculamos anteriormente, la transferencia de calor y las temperaturas de entrada y de salida usando simplificaciones o asumiendo ciertas cosas, como por ejemplo que el intercambiador opera en estado estacionario, que el coeficiente U se asume constante en todo el intercambiador, que las pérdidas de calor hacia los alrededores son despreciables porque el intercambiador se encuentra debidamente aislado
y que se conocen las 4 temperaturas, tanto de entrada como de salida a las corrientes del intercambiador. Entonces, esta temperatura media logarítmica depende de si el arreglo es paralelo o si es en contracorriente. En pantalla pueden ver cómo es delta de T1 y delta de T2 para un arreglo en paralelo. Teniendo en cuenta esta fórmula, entonces procedemos a calcular la temperatura media logarítmica para el arreglo en paralelo y para cada uno de sus caudales. En el primer caso tenemos que para el caudal alto, la temperatura media logarítmica para el arreglo en paralelo será igual a la diferencia entre la temperatura de entrada del caliente menos la temperatura de entrada del frío menos la temperatura o la diferencia entre la temperatura de salida del caliente menos la temperatura de salida del frío. Esas son las máximas temperaturas o diferencias de temperatura que se puedan dar en un arreglo en paralelo. Lo realizamos de la misma manera para un arreglo en paralelo con un caudal bajo y luego procedemos a calcular la temperatura media logarítmica para un arreglo en contracorriente. En este caso, las diferencias de temperatura T1 y T2 van a ser diferentes y van a ser como los vemos en pantalla. Por ejemplo, tenemos para el primer caso, con un caudal alto, que la diferencia de temperatura será igual a delta de T1 es la entrada del fluido caliente menos la salida del fluido frío, que será la máxima diferencia de temperatura que se pueda presentar, debido a que estos fluidos entran por lugares o direcciones opuestas, menos la salida o la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Hacemos lo mismo para el caudal bajo en contracorriente y teniendo esto y con la fórmula antes mencionada, encontramos el coeficiente global de transferencia de calor, U. En el caso asumimos que la pared es suficientemente delgada, por tal motivo despreciamos la resistencia dada por la conducción y simplemente tenemos en cuenta la resistencia dada por la convección entre los tubos y la coraza. ¿Qué disposición es mejor? ¿En serie o en paralelo? Y podemos darnos cuenta, según la ecuación, que a mayor U, mayor transferencia de calor. Por tanto, en este caso nos da un mejor resultado con la disposición en paralelo que con la disposición en contracorriente del intercambiador de calor. Para calcular el coeficiente o el factor de ensuciamiento necesitamos calcular una serie de números o factores adimensionales. Primero iniciamos con el número de Brandt, que se calcula tal y como vemos en pantalla. Luego calculamos el número de Reynolds, que para intercambiadores de tubo y coraza se calcula como vemos en pantalla. Teniendo esto, calculamos el número de Nusselt, que depende en gran medida de en qué régimen se encuentra nuestro fluido, si en régimen laminar o en régimen turbulento, tal y como se explicó anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta esto, se coge una correlación que nos cumpla con las condiciones de contorno definidas para nuestro fluido. En el caso de esta práctica, el número de Nusselt se escogió como se ve a continuación en pantalla. Con esto calculamos H sub 0 en el caso del agua, que es el coeficiente de convección exterior, es decir, en la coraza, y H sub I, que es el coeficiente de convección al interior de los tubos, es decir, para el aceite. Y por último, calculamos entonces el factor de ensuciamiento, que nos dirá o nos relacionará primero los coeficientes o el inverso de los coeficientes de convección, y además a esto se le añadirán las resistencias generadas por el aceite y el agua. Ahora, para calcular la eficiencia, tenemos que tener en cuenta que la eficiencia dependerá del Q máximo y del Q real. La eficiencia está dada por la fórmula en pantalla, donde será la razón entre el Q real obtenido para cada arreglo y cada caudal sobre el Q máximo, pero el Q máximo depende de la razón de capacidad calorífica menor
o mínima. Por tanto, es importante calcular las razones de capacidad calorífica para cada caudal y cada arreglo para cada una de las sustancias y ver cuál es la mínima, y con este valor se trabajará para el cálculo de la eficiencia. Entonces, como vemos en pantalla, los valores resaltados en naranja son aquellas capacidades mínimas o razones de capacidad mínima que se calcula de la manera como se puede ver en la fórmula. En este caso la dividimos entre 1000 para que haya consistencia a unidades. Lo mismo se hizo con las demás pruebas. Se escogió el C mínimo o la capacidad mínima y con este valor, y como se ve en pantalla, se calculó el Q máximo. Entonces el Q máximo será igual al C mínimo multiplicado por la diferencia de temperatura de entrada y de salida para dicho caudal y dicho arreglo. Se puede concluir que el intercambiador con arreglo en contracorriente fue mucho más eficiente que el arreglo en paralelo. También podemos concluir que el coeficiente de convección del aceite fue mayor que el del agua. Por otra parte, el caudal afecta de manera directa la eficiencia del intercambiador sin importar el arreglo. Y por último, el coeficiente de incrustación influye en el tiempo en el que el sistema llega al equilibrio térmico.